Good afternoon, class. Good afternoon, everybody. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second English class. Welcome, classmate. Bienvenidos a todos ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Buenas tardes con todos ustedes. Yo soy la Miss Jessica, que voy a estar ayudándolos en sus ejercicios del curso de inglés. ¿Sí? Bien. Antes de iniciar con las clases, siempre recomendándoles que pues deben tener sus audios apagados al ingresar a clases. Hay que tener bastante cuidado con nuestros audios. Hay que recordar pues no que estas clases son grabadas para sus compañeros que no pueden ingresar a clases por diferentes motivos, o para ustedes también que van a querer ver la clase, me imagino, por segunda o tercera vez la clase para que puedan aprender un poquito más. Sí, entonces, si tienen interferencia de sonidos, interferencias de audios, lo recomendable es que ustedes participen por el chat de la plataforma. Mientras tanto, el resto está invitado a participar por su audio cuando se les pida. Hay que recordar que mediante va avanzando la clase, se les va a pedir su participación. Esa participación es importante para que ustedes puedan obtener ese punto extra que desean en el curso de inglés, ¿sí? Bien, entonces, dadas estas indicaciones, vamos a iniciar con el día de hoy, con las clases y bueno, recordándoles, pues, ¿no? Vamos a hacer un review, un remember, recordando sobre las clases del día de ayer, de la semana pasada, que diga, disculpen. Los que estuvieron conmigo la semana pasada, ¿qué recuerdan? ¿De qué tema recuerdan que estábamos tratando la semana pasada? ¿Alguien de ustedes que pueda recordar sobre ese tema? ¿Alguno de ustedes por ahí? Alguien por ahí que recuerde, o tal vez puede escribir sus opiniones por el chat también. Good afternoon, ahí me están saludando varios. Pueden escribir también por ahí, ¿no? ¿Qué recuerdan sobre la clase pasada? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí que recuerde sobre lo que hablábamos la semana pasada? ¿O nadie? A ver, ¿quiénes están aquí en contacto? A ver, somos más de 15 participantes, ¿no? Está Samantha, Rosario, Paul, Nisam, Neily, Meili, Magdalena, Lisette, Jair, ¿no? Alexa, Alen, ¿no? ¿Alguno de ustedes, ¿no? Que recuerde sobre lo que hablábamos la semana pasada o nadie recuerda? ¿No? Bien, te escucho. Good afternoon, Miss. Good afternoon. En la clase pasada fue de los adverbios, creo, si no me equivoco. Ya, muy bien, Rosario. ¿Qué adverbios conocimos? No te preocupes, Rosario, lo vamos a recordar. Pero bien, Rosario atinó al tema que hablábamos la semana pasada, ¿no? To talk after class, another class. Bien, en estas clases hablábamos sobre adverbs, ¿no? Adverbios. Adverbs, ¿no? En este caso, los más comunes, ever, never, yet y already. El día de hoy vamos a repasar un poco sobre ello y vamos a profundizar un poquito mejor sobre el uso de cada uno de ellos. Para empezar, nosotros debemos recordar que aprender el uso de yet, already, de ever y never, ¿no? Hemos de tener en cuenta que pertenecen a una categoría de adverbios y dentro de ellos a un subgrupo principal, pero no únicamente temporal, sino que estos adverbios temporales nos ayudan a definir y precisar y detallar sucesos temporales, ¿sí? A situar hechos o acciones en el tiempo. Además, contribuyen a la coherencia y a la cohesión del discurso, promocionando pues con actitud cronológica. Ejemplos, por ejemplo, el uso del adverbio yet, ¿sí? El uso del adverbio yet, aquí lo vamos a subrayar, yet, se puede traducir como por aún, ¿no? Aún o todavía. Es para hechos o sucesos que aún no has terminado de realizar.
¿sí? Su posición actual es que al final, esto lo tienes que poner al final de tu frase, para que puedas indicar que algo no ha sucedido hasta el momento, ¿no? O algo que todavía no has logrado hacer. Por ejemplo, we are not there yet. No hemos llegado aún, ¿no? Entonces, yet va al final de tu oración. Otro ejemplo, wait, I'm not ready yet. Espera, aún no estoy listo, ¿no? Otra oración, no, I haven't talking to her because she isn't here yet, ¿no? No, no he hablado con ella porque no ha llegado todavía, ¿no? Si te fijas, el yet se pone al final de la expresión, ¿no? De la expresión que tú quieres decir que aún no se ha concluido. Entonces ahí lo tenemos. Yet. Bien, entonces hay que recordar que el yet se utiliza para aún, que significa interrogativo, y en pregunta significa ya, para preguntas interrogativas. Ejemplo, en oraciones negativas significa aún y se ubica al final de la oración. Por ejemplo, she hasn't finished the homework yet. Ella aún no ha terminado la tarea. O you haven't driven your new car yet. No has conducido tu nuevo auto aún, ¿no? ¿Y qué pasa si tú quieres preguntar? En oraciones de preguntas significa ya, por ejemplo, ¿no? También se ubica al final de la pregunta y la pregunta debe sonar así. Have you written the report yet? ¿Has escrito ya o escribes el informe, ¿no? Otra oración, otra pregunta sería, ¿has he arrived yet? ¿Él ya ha llegado? ¿No? Ya ha llegado, ¿no? O él ya llegó, ¿no? En son de pregunta. Pero el yet debe ir al final. Entonces, tener en cuenta esto del uso de yet, tanto para una pregunta negativa como interrogativa, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito sobre already. Sí, este es uno de los adverbios que también vamos a aprender. El already significa ya para una oración afirmativa. Se utiliza solo para oraciones afirmativas, ¿sí? Es un adverbio que se puede utilizar en oraciones afirmativas generalmente en tiempos perfectos en el inglés para indicar que algo ha ocurrido antes de lo esperado. Se escribe después del auxiliar have y antes del pasado en participio. Por ejemplo, we have already bought all the books we need, ¿no? Ya hemos comprado todos los libros que necesitábamos o ya compramos todos los libros que necesitábamos. Esa es la traducción con already. Ahora, otro ejemplo sería they have already booked his hotel for the weekend. Ellos ya han reservado el hotel para el fin de semana. Ellos ya reservaron el hotel para el fin de semana. Entonces, el already significa ya, ¿sí? Ya. Bien. Ahora sigamos viendo algunos ejemplos con yet. Como vemos, se crea una relación directa con el presente, pues aquello de lo que hablamos comienza en el pasado y llega inacabando el presente. Esta matiz es incompleta, ¿no? Cuando tú quieres decir algo proporcionado con yet, ¿no? Las expresiones más comunes que tú puedes encontrar en el inglés con el uso de yet es, por ejemplo, mejor aún, que en inglés sería better yet, ¿no? O aún es pronto, ¿no? La expresión en inglés es it's early days yet, o de nuevo, ¿no? De nuevo es yet again, de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuándo usar correctamente el already? Ahora vayamos un poquito con los ejemplos de already. Already es un adverbio que significa ya les había dicho, already significa ya, ¿sí? En este sentido determinativo del adverbio lo usamos para indicar que algo ya ha sucedido o ya ocurrirá antes del momento que nos referimos. Por ejemplo, ¿ya has estado en Berlín? ¿No? Son de pregunta, ¿have you already been to Berlin? Sí, he estado ahí 2 veces. Yes, I have already been there twice, ¿no? Ya sabíamos que venías de visita, ¿no? Ya sabíamos que venías de visita. We already knew that was coming to visit, ¿no?
Entonces, ahí está el uso de already. Ahora, las expresiones más comunes con already, tanto en español como en inglés, son ellas. Mira, el decir ya está bien es all right already, ¿sí? Ya está bien, ya basta, ¿no? Enough already, ya basta. Este barco ha zarpado, ¿no? En sentido figurado. The ship has already sailed, ¿no? Already. Ahí está el uso de already, ¿sí? Bien. Sigamos ahora con el tercer adverbio que debemos aprender. Ya aprendimos el yet y already, ¿sí? Ahora vamos a aprender el ever, el adverbio ever. ¿Para qué funciona el adverbio ever? Para preguntar por experiencia, ¿sí? El adverbio ever es para preguntar experiencias, ¿sí? Experiencias. Ever significa alguna vez. El significado de ever es alguna vez, ¿no? Y se usa para preguntar por experiencias que hayas vivido. Por ello, ha de encontrar ever frecuentemente en oraciones interrogativas. Entonces, mayormente esto se encuentra en interrogaciones, en oraciones interrogativas, ¿sí? Por ejemplo, have you ever seen that film? ¿Has visto esa película alguna vez? ¿No? Have you ever seen that film? Siguiente. ¿Alguna vez has practicado un deporte de riesgo? ¿No? Have you ever tried an adventure sport? ¿No? ¿Alguna vez has practicado un deporte de riesgo? ¿No? Entonces es en preguntas y significa alguna vez. Expresiones más comunes con el uso de ever, ¿no? En construcción con ever, tanto en inglés como en español. Por ejemplo, la expresión como siempre, as ever. La expresión nunca más, ever again. La expresión nunca antes, ever before. Ocasionalmente, ever and anon. Cada vez más, ever since. Desde entonces, ¿no? Ever since more. Por siempre jamás, forever and never. Y felices para siempre, happily ever after, ¿no? Entonces, estas son las expresiones más comunes con el uso de ever. Ahora, por último, tenemos el adverbio never. Never. ¿Cuál será el significado de never? Never es lo contrario de ever, ¿sí? Y significa nunca. Nunca. Y suele ir con tiempos del pasado, simplemente y perfecto, en pasado simple y pasado perfecto. Por ejemplo, nunca he probado el sushi. I have never tried sushi. Nunca he probado el sushi, ¿no? Nunca. Expresiones y construcciones con never. Por ejemplo, las palabras más utilizadas con never es mejor tarde que nunca. Better late than never, ¿sí? Better late than never. Otro sería now or never, ahora o nunca. Otro sería never mind, no te preocupes. Otra expresión sería never in a month of Sunday, nunca más. Otro sería never say die. No tires la toalla. Y never ever, nunca más, nunca jamás, ¿no? Never ever, nunca jamás. Entonces, esas son las expresiones más comunes con el uso de never. Bien, hasta ahí. Questions, preguntas a cada uno de ustedes. ¿Hasta ahí han entendido el uso de los 4 adverbios que acabo de mencionarles?
¿O alguien tiene preguntas acerca de ello o tiene consultas o dudas sobre el uso de los adverbios? Si todos comprendieron, reaccionen con dedito arriba para yo poder continuar con la clase. Bien, excelente. La mayoría me dice que sí comprendió. Pero si hay alguien por ahí que aún no entiende, que no tenga miedo, me pregunta sin ningún problema porque este es el momento para poder aclarar tus ideas y puedas resolver perfectamente tus ejercicios que vienen más adelante, ¿sí? Bien, entonces vayamos a la siguiente actividad. Para ello, primero vamos a definir el significado de cada uno de ellos. Aquí sí les voy a pedir bastante atención, pueden tomarle captura también si quieren saber el significado de cada uno de ellos, ¿sí? Hay que recordar que ever significa alguna vez, ¿sí? Alguna vez. Never significa nunca. Already significa ya. Y yet significa ya o aún, ¿sí? Aún. Y just, acabar de. Pero no hemos hablado mucho de just, pero ahí también lo mencionamos. Ahora expliquemos un poquito sobre el uso de ever versus never. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? ¿Sí? ¿Qué diferencia podemos encontrar? El primero es que debes saber que ever solo se utiliza o algunas veces se utiliza solo para preguntas interrogativas, mientras que el never se utiliza en frases negativas, ¿sí? Frases negativas. Ejemplo, en ever te dice, se usa en preguntas después del sujeto y antes del pasado participio. Ejemplos, have you ever to Brazil? ¿No? ¿Alguna vez has estado en Brasil? El número 2 sería, have you ever ridden a camel? ¿Alguna vez has montado un camello? Entonces, ahí es la pregunta con ever, ¿sí? Ever. Ahora, con never te dice que se utilizan oraciones afirmativas después del auxiliar have y antes del pasado participio y ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, I have never seen that movie. Yo nunca he visto esa película. Y la segunda oración dice, he has never drunk tequila. ¿Él alguna vez ha bebido tequila? ¿No? Es la pregunta. Bien. Entonces, ahora sí vayamos a la actividad. Antes de iniciar con la actividad, les voy a hacer preguntas sobre el uso de yet, already, ¿no? Never y ever. Bien, para ello les pregunto, ya que todos ustedes reaccionaron con dedito arriba, me indicaron que sí habían comprendido, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿qué tipos de adverbios acabamos de conocer y cuál es el uso de cada uno de ellos? A ver, les pregunto. Buenas tardes, profesora. Good afternoon, ¿te escuchamos? Lo que acabamos de aprender son los adverbios temporales. Ya, adverbios temporales, pero ¿cuáles son? El ever, never, already y esas. Excelente, sí. Ya. Muy bien, Maylin, vamos por ahí, se ve que sí estás comprendiendo. A ver, ¿y qué pasó con el resto? Que también me dijo que sí comprendió. A ver, ¿qué me puede decir sobre el uso de ever, never, yet y already? ¿Qué pueden decirme acerca de ello?
A ver, ¿qué me pueden decir acerca de estos 4 adverbios? ¿Con quiénes se utilizan? ¿Qué significa? A ver, para ver cuánto comprendieron sobre el uso de los adverbios. A ver, por chat. No, Miley dice, yo sí, mis, ya vi. Miren, por chat, varios me dijeron que habían entendido, como Miley, Magdalena, Victoria. Ahora yo les pregunto a ustedes que me han dicho que sí comprendieron, ¿no? ¿Para qué se utilizan los adverbios? ¿Cómo los podemos utilizar? A ver, les pregunto. Buenas, good afternoon, Miss. Doctor Magdalena, ¿te escucho? Los adverbios se puede también utilizar para hacer preguntas o oraciones. Ya, preguntas y oraciones. Miley, ¿te escuchamos? Mi lady, te escuchamos. Bien, por chat, a ver, Allen nos dice, ever se utiliza en preguntas el sujeto antes del pasado. Meilin Esmeralda nos dice, ever se usa en preguntas, never no se usa en oraciones afirmativas. Victoria nos dice, podemos utilizar como oraciones o signos de preguntas, ¿no? Allen nos dice en una oración. Claro, ya. Muy bien, vamos por ahí. Están ahí un poco despiertas las chicas más que todo, ¿no? Entonces, así es. Entonces, hay que recordar que algunos adverbios de frecuencia se utilizan para preguntar, otros para negar, como el never, que es yo nunca, nunca, ¿no? Algo que nunca ha hecho. El yet, ¿no? Que significa aún no, algo que aún no has terminado de hacer. El already, algo que significa ya, ¿no? Y el ever. Entonces, vamos por ahí con esto. Ahora vamos a ver cuánto ustedes pueden comprender para poder resolver sus ejercicios, ¿no? Porque de acuerdo a ello vamos a resolver el ejercicio que tenemos aquí. Ahora vamos a ir a los ejercicios para ver cuántos que ustedes han podido comprender. Bien, ahora sí, vamos a la primera actividad. Primero con el versus de ever y never, ¿sí? El ejercicio te pide que escribas, ¿no? Te dice, write the adverbs ever or never, ¿sí? Te dice, escribe el adverbio ever o never de acuerdo a lo que tú has comprendido, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos comprendido, vamos a hacer el uso de cada uno de ellos. Les voy a dar 2 minutitos para que ustedes puedan analizar si se utiliza ever o never en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello vamos llenando. Entonces, tienen 2 minutitos para que puedan llenarlo y ustedes me puedan dictar sus respuestas, ¿sí?
Bien, ahora sí. Para iniciar, primero hay que recordar. Primero debes recordar con quién se utiliza ever y con quién se utiliza never para poder acertar a los ejercicios, ¿sí? Por ahí Rosario Calle nos dice never significa nunca, frase negativa, y ever significa alguna vez, que es solo para preguntas, ¿no? Bien, entonces por ahí ya nos están dando las alternativas, pero hay que recordar, aquí está el verso. No, ever se utiliza, que significa alguna vez, para preguntas interrogativas, ¿ya? Y nunca se utiliza en frases afirmativas, ¿sí? Entonces, vayamos al ejercicio. El primer ejercicio ya nos ayuda, dice, what have you ever done in the world, ¿no? Entonces, es ever, para empezar, ¿por qué es ever? Porque está en pregunta. Recordar que ever se utiliza para pregunta, ¿sí? Significa alguna vez. ¿Qué es lo que tú alguna vez has hecho en el mundo, ¿no? Alguna vez, ¿qué hayas hecho por el mundo? Entonces, esa es la pregunta. La siguiente pregunta es, and then I have seen him. ¿Qué debo poner en la segunda pregunta? Never, Miss. Excelente, Magdalena, never. Ahí por chat también ya nos están dando respuestas. Excelente, chicas. Pero recuerden activar su audio si en caso pudieran, así como Magdalena, para que sea un poco más rápido, ¿no? Never. Never. Ahora, sigamos. Number 3. 3. Have you heard of him, her? No, esta es pregunta, el tercero. Entonces, simplemente por saber qué es pregunta, ya sabemos que es ever, ¿no? Como Victoria nos dijo, el tercero es ever. Hay que recordar que ever se utiliza para preguntas. Ever. Sigamos. Number 4. ¿Ya? Número 4. El número 4 dice, it was a strange scene I have seen. ¿Qué pusieron en el número 4? A ver, les escucho. Never. Yo puse never, Miss. Never, very good. Por ahí Yo también. puse ever, Miss. Muy bien, Miley. Alexa también por chat nos dice never. Never. Very good, never. Number 5. Número 5. Ever. Ever. Have I you in any way? Ever. Ever. Very good. Number 5, ever. 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 Number 6. Dice, to how the no, I cannot tell you, as nobody has seen it. ¿Qué ponen? Never o ever? Never, Miss. Never. Never. Very good. Never. Nunca he visto eso, ¿no? Has. Yo nunca había visto algo así. Never. Number 7. Dice, I have thought of such a thing. Never, Miss. Never, Miss. Muy bien. Never. Yo nunca he pensado acerca de eso, ¿no? Never.
The next. You've had half a change. ¿No? Never, Miss. Never. The next, number 9. Por aquí, por el chat, están ahí ya respondiendo hasta la número 10 inclusive. A ver. También es never. Never, Miss. Miss. El 10 también es never. Never, very good, never. El Muy 11 también, misita. muy bien, excelente. Por ahí ya van despertando algunos también que estaban ahí. Como Exxon, good afternoon. Mira, ahí tenemos un compañero que ya está respondiendo también. Bien. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque es muy sencillo. Ever para pregunta y lo del resto, que no es pregunta, pues se utiliza never, ¿sí? Por eso es que ha sido muy sencillo, inclusive si es que no puedes entender lo que dice, simplemente por darte cuenta que termina en signo de interrogación, la respuesta correcta es ever, ¿no? Y el resto debe ser con never. Entonces el primer ejercicio ha estado bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo para poder resolver el primer ejercicio. Entonces, les pregunto, los que ya han resuelto, ¿lo hicieron así? ¿Tuvieron errores, equivocaciones? ¿Alguien Yo por lo ahí? hice todo, Miss, bien. Excelente, Miley. Para los que han tenido algunas equivocaciones, pueden corregirlo. Para los que no lo han resuelto, están a tiempo de poder escribir. Ya lo resolvimos. Bien, perfecto, muy bien. Yo también lo resolví, profesora, y está Bien, bien. Magdalena. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí, pasemos a la siguiente actividad, ¿sí? The next activity, ¿no? Bien. The next. La siguiente actividad is the same, is another part in this first example, ¿no? Esta es la siguiente parte del otro ejercicio. Eran 20 ejercicios. Entonces, de igual manera, vamos a resolverlo. Tienen 2 minutitos para que puedan analizar. Pero esta vez no solo me van a decir ever o never, van a leer toda la oración y me dicen qué debo poner ahí, ¿sí? Entonces, practiquen, vamos, un poquito. 2 minutitos para que puedan practicar.
Bien, students. Ahora sí. Necesito participantes. Participate for this exercise 11, ¿no? Participantes para el ejercicio número 11. Number 11. Bien, Maylin, te escucho. Good afternoon, Miss. A ver. You have never told me of my mother. Excellent, very good. You have never told me of my mother. Thank you so much. The next, another participate, otro participante para el número 12, 12. Profesora, never, la número 12. Sí, pero tienes que leer toda la oración, dependiendo cuál desees utilizar, ever o never. Lisette. Dígame. Tienes que leer toda la oración, please. La 12. Yes. La 12, ever, you, train you, and at waiting. Ya, pero ¿qué has utilizado? ¿Ever o never? No te escuché ahí. Never. Never. Uh-huh. Ok, never. Ya, ¿alguien? ¿Todos están de acuerdo que sean never por chat? Sí te escucho, Maylin. Misita, ¿en el 2 es never o ever? Porque es pregunta. Exacto. Paul también por chat nos dice que debe ser ever. Hay que recordar que para pregunta no se utiliza never. Es imposible, ¿sí? Para pregunta es ever, ¿ok? Pero gracias, Lizeth, lo hiciste muy bien. Hay que recordar never para oraciones afirmativas y ever para preguntas, ¿sí? Have you ever tired your hand and write it, ¿no? ¿Alguna vez tú estabas cansado por escribir tanto, ¿no? Por haber estado escribiendo. Ya, sigamos. The next. Te dice, number 13. He has spoken to my sins. ¿Qué adverbio pusieron ahí? Never, Miss. Never, Misita. Never. Never. Number 14. A ver, tenemos a alguien aquí que desea participar. Le escucho para el 14. Maylin, te escuchamos. Have I ever shown you any one of consideration? Excellent. Very good. ¿Puedes ayudarme con todos, please? Maylin, tú que puedes activar tu audio, please. ¿Los llenamos? Ya, Miss. Ya. 15, 15. ¿Cómo sería? No one has never explained this to me satisfaction. Bien, very good. The next, 16. Have you ever seen such a boiling? Bolding. Bien. A ver, one moment, please. Aquí, escrito mal. Bien.
Have you ever seen such a building? No? Bien, excellent. Next, number 17. Did you So you never hear it? Excellent. I have never heard of that book before. I have never heard of that book before. Very good. The next, 19. Have you ever heard of such impertinence? Have you ever, dices, no? Have you ever heard of such impertinence? Yeah. Have you ever heard of such impertinence? Has she ever heard a word from my lips? Never. Okay. Thank you so much, Maylin. Thank you so much. Bien. Has she ever heard a word from my lips? ¿No? Entonces, este es en son de pregunta. Bien. Para los que han llegado tarde a clases, tal vez están un poquito perdidos, no se preocupen, ahorita vamos a hacer un repaso sobre el uso de ever and never, ¿sí? Bien, para el resto, pues no, que comprendió también por el chat, no se preocupen, he leído sus respuestas de Magdalena, de Paul, ¿no? Rosario, Victoria, Edson, ¿no? Entonces, no se preocupen que todos ustedes están siendo también considerados por su participación, ¿sí? Bien. Entonces vamos a explicar para ya cerrar la clase del día de hoy, porque esta es su última práctica, ¿no? Que les piden, ¿no? Que llenen el ever y never. ¿Cómo identificar, cómo utilizar ever y never? ¿Sí? Entonces, para hacer este repaso vamos a retroceder a la teoría, ¿no? A la teoría acerca de ello. Bien, volvamos un momentito aquí, ¿sí? Hay que recordar que hemos aprendido 4 tipos de adverbios el día de hoy, ¿sí? Hemos aprendido 4 de ellos, de los cuales, ¿no? Hemos aprendido ever, never, already y yet. Hay que recordar que ever significa alguna vez, never significa nunca, ¿no? Already significa ya y yet significa ya o aún ya. Entonces, la explicación muy sencilla porque el ejercicio trata sobre ever y never. Este es un versus, ¿no? Un versus entre ellos dos. ¿Sí? La teoría te dice que ever, que significa alguna vez, es para utilizarlo en preguntas interrogativas, para preguntas. Se usa para preguntas después del sujeto y antes del pasado participio. Por ejemplo, mire, have you ever been to Brazil? ¿Alguna vez has estado en Brasil? Eso es lo que significa, ¿no? ¿Alguna vez? En la pregunta. O have you ever ridden a camel? ¿Alguna vez has montado un camello? ¿No? ¿Alguna vez? Entonces, esto es lo que significa, es por eso que siempre va con pregunta, porque te está preguntando.
Mientras que never significa nunca y se utiliza en frases afirmativas. No necesariamente porque significa nunca es que tu oración debe estar en negativo. Claro que no. Veamos los ejemplos aquí. Se usan en oraciones afirmativas después del auxiliar have y antes del pasado en participio, ¿no? Ejemplo, I have never seen that movie. Nunca he visto esa película, ¿no? El never. Nunca he visto esa película. O he has never drunk tequila. Él nunca ha bebido tequila, ¿no? Es algo que nunca hayas hecho, un suceso o algo que aún no lo haces o no lo has hecho todavía, ¿no? Entonces, es por eso el uso de ever and never. Entonces, el ejercicio del día de hoy trataba de eso. Simplemente te pedía que escribes ever y never. Entonces, tú sabiendo la teoría, obviamente que todo el ejercicio que terminaba en pregunta debe ser ever. Y el resto debe ser never, ¿sí? Porque son afirmaciones. Es por eso que es para sus compañeras que han estado atentas a la teoría, ha sido muy sencillo resolver este ejercicio o esta práctica que tienen en su libro o módulo digital. Pero de todas maneras, no hay que olvidarnos el uso de already y de yet también, ¿sí? Porque recuerden que les hablábamos sobre already y yet. Hay que recordar que already significa ya y se utiliza para oraciones afirmativas. Y el yet, que significa aún para negativo y ya para preguntas interrogativas, ¿sí? Entonces no hay que olvidar ello de ahí, porque es muy importante para el uso de los adverbios. Entonces, el día de hoy hemos aprendido 4 adverbios: ever, never, yet y already, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta, pregunta o todo les quedó claro? ¿Todo claro? ¿Yes? Para mí todo claro, misita. Excelente, very good. Entonces, me despido de cada uno de ustedes, ¿no? Que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, students. Bye, bye. Bye, bye, students. Chao, misita. Hasta luego, Miss. Bye, 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 bye.